Vamos a continuar aquí con los diferentes temas. Estamos hablando de lo que diría el Data Science. Y algo que me preguntaron ahora era sobre las herramientas. Entonces, al inicio habíamos visto que estaba el análisis del Dr. Snow, ¿cierto? Él había hecho un análisis con diferentes capas. Eso lo hizo por allá de los años 1800. Sí, el primer análisis geoespacial que podíamos tener ahí para hacer diferente análisis de datos. Acá lo que hicimos fue, les voy a hacer una pequeña demostración, que es, primero, esta información. Si ustedes buscan en internet y buscan por el Snow, o sea, el Dr. Snow y cólera, entonces les va a aparecer una base de datos con las coordenadas originales que él utilizó en su mapa. Son las coordenadas que utilizó en el mapa que les mostré al inicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Vean que aquí tenemos las coordenadas, que son cantidad, puntos geográficos en la latitud y longitud, y aquí está toda la información que él estuvo haciendo de análisis, son los diferentes puntos. ¿Qué es lo que puede hacer uno con estos puntos? Uno puede empezar a construir su propia versión del análisis del Dr. Snow. Lo primero que se hace es tomar esos datos de longitud y latitud que teníamos ahí, y lo primero es que hacemos que sacamos esa información de ahí para formarlo en una tabla, como lo pueden ver ustedes. Ahí tengo una tabla. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Esas tablas, tengo aquí los puntos, tengo longitud y latitud, y tengo un tipo. Si son muertes, ¿verdad? Y la cantidad de muertes que tenemos ahí. Y después, en este están longitud y latitud, pero para las bombas. ¿Qué es lo que puede hacer uno de esto? Aquí uno puede empezar a hacer un análisis, y se lo voy a mostrar ya completo, ¿verdad? Que es la versión moderna, que está hecho con una herramienta de Microsoft que se llama Power View. Lo pueden ver. Power View lo que me permite precisamente es poder hacer diferentes análisis. Si ustedes los ven acá, tengo aquí dos herramientas que están mezcladas. Está primero el Power View, que es la herramienta, y después está otro elemento que está adentro, que es el Power Map. Estos son así. Entonces, lo que hace el Power Map, vean que aquí tengo algo que es interesante, que es aquí esta tabla. Se tomó como una fuente para este análisis, y dentro de esa tabla le digo, escoja el count, latitud, longitud y la entidad del ID. Si nosotros vemos acá abajo la configuración del mapa, vemos acá qué es lo que recibe este señor que está aquí, que es el mapa. El mapa lo que necesita son los diferentes puntos, y lo configuramos aquí. Primero decimos, ¿qué es lo que queremos contar? El size. El size significa el tamaño de la bolita. No sé si se lo ven acá. Si yo me muevo por aquí, vean que algunas son más grandes que otras. Se nota, lo logran ver. Entonces eso lo que hace es una representación visual del tamaño. Entonces ahí está el count. Entonces ven que el count es la cantidad. ¿Recuerdan que ahí decía en la tabla que yo tenía la cantidad de muertes? Entonces eso es lo que me muestra. Después me dice dónde quiere pintar los puntos. Entonces dice, ¿qué es lo que voy a tener? Yo tengo aquí el Location ID. Recuerdan que están en la tabla. Y el Location ID le puedo establecer longitud y latitud, que era el que yo tenía. Y eso es lo que me permite, igual aquí, hacer el mapeo.
y ven de que se parece bastante al análisis original, nada más que ahora con un mapa real, donde tenemos aquí los diferentes bombas. Igual se nota de que solo había una bomba donde teníamos la mayor cantidad de muertes por cólera. Esto se puede hacer para cualquier análisis que ustedes quieran. Lo que se necesita es que en el modelo exista la localización. Entonces la localización, ahí sí tenemos dos opciones. Una opción es de que utilicemos nombres. Entonces, si ustedes no tienen la versión más original, es por ejemplo que yo podría poner ahí ventas por país y pongo los nombres de país, y en location yo pongo el nombre del país. Entonces el Power Map, que es la herramienta que estamos utilizando acá, es suficientemente inteligente para reconocer el nombre del país. Entonces me muestra el mundo y cada uno de esos puntos me lo pone, digamos acá. Vean que aquí estamos en Londres, ¿verdad? Pero yo podría, digamos, hacer así, digamos, si estuviese haciendo un análisis de epidemias que fuese mundial, entonces él que haría es ponerme los puntos en las diferentes partes del mapa, y en este caso con los países. También me reconoce las ciudades más importantes. La base de Microsoft para el análisis es Excel. Entonces, ya sea Excel 2010 o Excel 2013. En el caso se le recomiendo 2013. ¿Por qué? Porque tiene mucho más funcionalidades. O sea, 2010 tiene la misma versión, pero la capacidad que tienen ahí de funciones es menor que la capacidad que tienen en 2013. Entonces, si me ponen a elegir, diría, si pueden, instalen de una vez 2013 y utilicen 2013. De hecho, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Si ustedes quieren empezar a utilizar eso, no sé si ven acá, aquí fue que lo escondí. Dentro de esto, ven que aparece aquí un nuevo tab que se llama Power View. Y dentro de otro tab que aparece se llama Power Query, que son herramientas que vamos a describir ahora en la tarde. Y existe aquí Power Pivot. Todos estos add-ins son gratis. Lo que me cobran es la licencia de Excel. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes vienen, instalan su versión de Excel y quieren empezar a utilizar estas herramientas. Buscan ahí en internet, digamos, Power Pivot o Power View. En este caso, vamos a ver aquí a... Power Map es parte de Power View. Se baja por separado. Sí, digamos, yo quiero utilizar aquí Power Pivot. Entonces busco aquí en Google y ve que me aparece aquí un add-in. Vamos a ver si me apareció el de 2013 o el de 2010. En este caso es el de 2013. Aquí hay dos versiones, como les dije anteriormente. Está la versión que sería Power Pivot para Excel 2010, se baja. Power Pivot para 2013, lo que hay que hacer es habilitarlo. Ya está. Está instalado, pero no está habilitado. ¿Dónde lo habilitan? En los add-ins de Excel. Ahí. Ya están, ya está. Vamos a volvernos acá. File. Opciones. Add-ins. Y ve que aquí está. Este es el que yo instalé, Power Pivot. Y digamos aquí yo le puedo decir aquí Manage. Y aquí me van a aparecer, digamos, los add-ins que yo quiero. Voy a volverme otra vez. Opciones. Add-ins. Ven aquí Com Add-ins. Le dicen Com Add-ins. Le dicen Go. Y no sé si logran ver ahí que hay unos checkboxes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La mayoría de los add-ins, en este caso de Power Pivot, ya está. Igual Power View. El que no está habilitado e instalado en Excel es el Power Query. Porque en el momento que salió Excel 2013, Power Query estaba en beta. Después es que salió la versión final. Igual con Power Map. Cuando nosotros tenemos aquí Power Map instalado, nos aparece aquí las diferentes opciones. Aquí ven que no me está apareciendo. Bueno, es por el
por el tamaño, no me está, por la resolución. No me están apareciendo todas las opciones. Pero aquí me aparecen me tendría que aparecer las opcioncitas. Si cambio la resolución, me aparece la opción del Power Map. Recuerdan que yo tenía ahí en Power View, me aparecía tabla 1 y tabla 2. ¿Lo recuerdan? Que aparece ahí cuando lo estoy viendo. Lo ven aquí, tabla 1. ¿Qué es lo que pasa? Las herramientas, solo para mostrarles aquí rápidamente, las herramientas de Microsoft, de que es Power Pivot, Power View, Power Map, se basan en el modelo BISEM, el BI Semantic Model. Ese BI Semantic Model se diseña con Power Pivot. Aquí ya se importaron los datos, pero solo quiero entrar aquí para que vean este señor. Ven, que son las tablas. Ese es el modelo que alimenta a las otras herramientas. Ve, por eso es que me aparece esto aquí. Entonces, igual yo podría tener diferentes opciones y después empezar a hacer así el zoom. Aquí ya depende, digamos, del análisis que quieran estar haciendo. Aquí se nota mucho más, ¿verdad? Los puntitos y la concentración. Ya podemos llegar aquí al nivel de calle. Ven de que esta es la versión moderna del análisis del John Snow. Entonces, aquí es donde dicen de que está la parte curiosa, la curiosidad que se mencionaba ahí, porque la gente, había gente que tenían los datos de donde estaban los brotes de cólera, estaban los datos donde estaban las bombas de agua. Ahora falta la curiosidad de la persona, ¿es? ¿Qué pasa si ploteo los puntos? ¿Qué pasa si pongo los puntos de los brotes de cólera y las muertes? ¿Qué pasa si pongo los puntos de las bombas de agua? A ver qué me encuentro. ¿Qué es lo que estaba tratando de ver? De seguro tenía como una noción de que existía alguna relación de donde no había agua, se da más brotes de cólera, que esa es otra de las opciones que hay que tener. ¿Ven que? Y esta es una herramienta que podría haber sido utilizada para BI o para Business Analytics, para cualquiera de las dos. ¿Cierto o no? ¿Qué cambió ahí? El enfoque del análisis. Y lo que cambia ahí es también lo que quiera saber uno de los datos. No sé si recuerdan, hay una pregunta ahí que había ahí. Preguntarse qué quiero saber yo de los datos. Ese es el meollo del asunto. Porque usualmente cuando uno está con una herramienta de BI es prácticamente ver el pasado. Y el análisis, cosillas de esas. Y casi siempre es, ok, ¿cuánto vendí? ¿Cierto? Ese es el análisis, casi siempre. Pero ahora sí, ¿dónde vendí más? Todavía va más o menos ahí, pero ya sí me empiezo a preguntar y digo, ¿dónde vendí más? Y lo pongo en un mapa y puedo decirle la cantidad de ventas y lo pongo ya en un círculo así, definido. Entonces ya podría empezar a ver visualmente dónde es que hay más cosas. Y ahora sí ya me podría empezar, y digamos, donde yo veo más ventas, podría empezar a tratar de adivinar por qué es que hay más ventas ahí y empezar a agregar más opciones a mi modelo para poder analizar. Pero es que esas son las herramientas que hay. Más adelante los vamos a ver más a detallado, para hacer uno ahí de cero, pero eso es lo que nosotros tenemos, los enfoques. Existe una serie de retos que eso sí no nos podemos salvar de cuando se está haciendo el análisis de datos, que creo que se aplica a todos, que serían los retos del data analysis y el data science. ¿De dónde salieron estos retos? Estos retos salieron de una encuesta que se hizo a personas que tienen este puesto, que ya son científicos de datos y que tienen ese puesto que digo yo ahí, que sería por añadidura. Si ustedes quieren pueden consultar esos retos. Se tomaron de este libro, es gratis, se llama el Data Analytics Handbook.
hay diferentes versiones y es algo interesante. Ven, esto lo que les voy a mostrar es esta filmina que está aquí, es el Top 5 Takeaways, es aquí, se llama Data Analytics Handbook. Es interesante porque lo que tiene ahí es entrevistas con diferentes personas que ya están en el rol de analista de datos o de data science y le empiezan a preguntar a cada uno de ellos qué es un data science, qué es análisis de datos desde cada punto de vista de ellos y qué es lo que hacen. Entonces es importante para que uno se dé la idea, dependiendo de cada empresa, lo que hace, cada rol es distinto, aunque se llamen igual. Digamos, un data science en una empresa es distinto al data science en otra empresa. Lo que está es el enfoque que tenemos ahí. De hecho, vemos aquí, algunos quotes que yo tenía ahí. Ven que aquí están las entrevistas con cada uno de ellos. Que estas eran las empresas que yo creo que algunas que yo les mencioné, que al puro inicio, por ejemplo, de LinkedIn, está de Cloudera, por supuesto está de Facebook, Yelp, ¿lo han oído? Es muy famoso en Estados Unidos. Es donde están todos los, si usted quiere saber un restaurante o algo, alguna recomendación del mejor restaurante en esta área, le preguntan a Yelp. Aquí se van a encontrar diferentes entrevistas. Por ejemplo, acá, esto es donde yo le digo que ya el rol es distinto. Dice, esta es una entrevista a un señor de LinkedIn. Entonces le pregunta, ¿cómo desarrolló usted sus habilidades para convertirse en un data scientist en LinkedIn? Si usted estudió ingeniería química, ¿verdad? Extraño, ¿eh? Entonces dice, aprendí algunas estadísticas durante mi bachillerato, pero eso fue trabajando como data analysis antes de que yo empezara a trabajar en LinkedIn. Empecé a utilizar SQL Server muy rápidamente en mi trabajo previo y después empecé a trabajar con R. ¿Ven la evolución que hubo? ¿Saben unos conceptos de estadística? Hizo análisis de datos, de estadística y todo lo que estaba haciendo. Después se dio cuenta que era insuficiente, entonces empieza a utilizar R. Y después aquí hay algo interesante que lo vamos a relacionar ahora más tarde, que dice que tuve que aprender Pig y Hadoop. ¿Los han oído? Hadoop, sí. Hadoop es, como quien dice, la base para análisis de Big Data, Digamos, todos los clústeres de análisis de Big Data que se respeta, utiliza Hadoop. ¿Quiénes utilizan Hadoop como la base para hacer análisis de Big Data? Por ejemplo, Microsoft, la base para análisis de Big Data es Hadoop y tiene su propia versión que se llama HD Insight. IBM no desarrolló nada, sino que adoptaron Hadoop como su motor para análisis de Big Data. Oracle adoptó Hadoop como su motor para análisis de Big Data. Hadoop es open source, es gratis, nativamente corre sobre Linux. Entonces, por eso es que decía yo, cuando alguien de verdad, que es algo que comentábamos anteriormente, cuando alguien empieza a trabajar con Big Data, que cuando hablamos de Big Data no son gigas ni son teras, sino estamos hablando de por lo menos un petabyte de información. Ya hablamos, ese es Big Data, no son millones de registros, sino que son miles de millones de registros. Que era lo otro que les mencionamos anteriormente, confundir un data warehouse grande con un Big Data. Son dos cosas muy distintas, pero lo vemos ahora más adelante. Entonces Hadoop es la base. Usualmente cuando ustedes vean Big Data, se van a encontrar de que todos los que hacen análisis de Big Data han instalado un clúster de Hadoop. Y ese clúster de Hadoop usualmente corre sobre Linux. Sobre cualquier versión de Linux que ustedes quieran, sobre ese corre e instalan Hadoop. Y otra de las opciones que pasa es de que cuando ustedes hablan de Hadoop y un clúster, no estamos hablando de dos máquinas.
Por ejemplo, de cuánto Facebook utiliza Hadoop y algunas variantes para hacer análisis de data warehouse de ellos. Para poder analizar, ¿en cuánto es el tamaño del data warehouse de Facebook? Hace 3 años. 80 petabytes de información. 80 petabytes. Eso sí es Big Data. Y adivinen cuál es el tamaño del clúster de Hadoop de ellos. 3.500 nodos. Ellos tienen 3.500 máquinas donde está distribuida esa información, con lo cual hacen análisis. Y sobre ese análisis utilizan otro lenguaje que se llama Hive. Hive lo que permite es simular un data warehouse sobre Hadoop. Y me permite hacer consultas con algo que se llama HiveQL. Y HiveQL es como un Transact SQL para hacer agregaciones. Eso es lo que tenemos. Entonces, usualmente un clúster de Hadoop, se puede imaginar que cuando hablamos de Big Data, es de verdad que tenemos Big Data. Tenemos de verdad grandes cantidades de información. Empieza con, digamos, con pequeñito, unos 8 nodos. La ventaja que tiene Hadoop es que, ¿vieron que corre sobre Linux? Entonces ahí lo que yo necesito es hardware. Y tampoco necesito hardware muy especializado. Lo que tengo que tener es bastantes máquinas. Y hay que saber de que casi siempre el análisis de Big Data está bajo el concepto de NoSQL, o sea que ustedes no van a tener un data warehouse transaccional corriendo sobre Hadoop. Van a tener corriendo algo para hacer un análisis. Aquí ya me desvío un poco, por ejemplo, lo que sería el análisis del clickstream. No sé si lo han oído hablar. El análisis de clickstream es, imagínense que ustedes tienen un sitio web que es muy famoso. Vamos, imagínense un sitio web muy famoso. ¿Cuál puede ser? YouTube. ¿Cuántos hits por segundo creen que puede recibir YouTube? Miles. O sea, no nos podemos imaginar, son miles de hits por segundo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, hay un número que está bastante ahí, que sería Flickr. Flickr es otro sitio web bastante importante. ¿Recuerdan Flickr? Que es donde se comparten todas las aplicaciones, todas las fotos. Que ahí, ellos procesan 40.000 solicitudes de fotos por segundo. Eso ya sirviendo la foto, no es donde hizo todos los clics que hizo el usuario. Entonces, el clickstream es guardar cada clic de cada enlace, de cada botón que hizo el usuario en el sitio web. Guardarlo, cada uno de ellos. Entonces, para poder llegar a servir 40.000, de seguro el usuario puede haber hecho unos 5 clics, ¿verdad? Entonces hizo unos 5 clics, estamos hablando de 5 por 4, 20, 200.000 clics de un usuario, 200.000 clics ahí, guardados, y esos se guardan en archivos de texto. Ahora después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer análisis sobre eso. Saber algo tan sencillo es, ¿cuál es el lugar donde se hacen más clics? Algo tan sencillo como eso. O saber y tratar de agrupar cuáles son la secuencia de clics más común que tiene en mi página web. ¿Lo ven? Entonces, ahí es donde hablamos ya de Big Data. Ese tipo de soluciones es. Y PIC es un lenguaje, es programación sobre Hadoop. Entonces ven de que se dan diferentes áreas y ya se empieza a hablar de diferentes retos. Uno de los retos que hay, que es bastante importante, son las habilidades de comunicación, que es algo que está acá. Recuerdan que el data science, el data analysis y todo lo que tenemos acá son roles que están bastante especializados, que necesitan saber sobre diferentes tecnologías. No sé si qué tanto saben de estas que he ido mencionando de a poquitos. Es como la tendencia que hay para análisis de datos. Esas son las tendencias. Entonces, algo que sí a veces pasa, que es importante, que dice que las habilidades de comunicación son subestimadas. Y esta frase sí me gusta, dice, si usted no puede presentar su análisis en conceptos digeribles para su CEO o gerente, su análisis es útil solo para usted mismo. Que eso es algo
bastante importante. Yo puedo saber mucho sobre Big Data, por ejemplo. Yo les expliqué la Big Data, ¿verdad? Y que son tantos nodos y cómo se está guardando los logs y toda esa cosa. Al gerente le interesa eso. No, ¿verdad? ¿Qué le interesa? La información ya procesada, que es otra de los pecados que se puede hacer, que es tratar de utilizar Hadoop directamente como una solución de inteligencia de negocios. Usualmente lo que se hace es que se utiliza Hadoop y Big Data para capturar toda esa información y obtener información valiosa. Esa información valiosa se toma, que ya sería la sumarizada, y ya se puede incluir con otras herramientas de BI o de análisis de datos, como quieran. ¿Lo ven? No sé si han encontrado en ese caso, que alguien les llega a decir y quieren modelar y dice, sí, Big Data, y ahí tenemos el Data Warehouse de HiveQL y toda la cuestión, y ese va a ser nuestro nuevo Data Warehouse. Es el enfoque incorrecto. El enfoque correcto es que utilizo, todas esas herramientas fueron utilizadas para hacer el análisis. De hecho, hay otro caso que es bastante interesante, que es de análisis igual de ClickStream. Lo que hacen ellos es que hacen todo el análisis con Hadoop, generan ciertas consultas para analizar esa información, obtener estadísticas de esa información. Ya después, una vez que está consolidada, la suben a un Oracle, que es tu Data Warehouse. Una vez que está en el Oracle, que es el Data Warehouse, utilizan otras herramientas de BI o de análisis de datos para poder explotar esa información y generar los dashboards. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el ambiente ahora de análisis de datos? Es que tenemos ahora más componentes. Siempre y cuando ustedes tengan algo que se califique como Big Data. Entonces, no me queda clara la diferencia entre el Data Warehouse y el Big Data. ¿Cuál es ahí como más notoria? La principal es el tamaño, volumen de datos. Y lo otro es la naturaleza de los datos que están en Big Data. Por ejemplo, si ustedes me dicen, quiero analizar los históricos financieros de la empresa y quiero analizar las ventas, ¿qué es? Es un Data Warehouse normal, ¿cierto? Pero si ahora yo les digo, vea, yo tengo una red eléctrica. Esa red eléctrica, tengo cada kilómetro, tengo sensores. Esos sensores me están midiendo la tensión de electricidad que se está pasando por ahí y me están midiendo cuánta electricidad está pasando. Además, me ayuda a detectar cuál es la salud de la región, de la rejilla. Da la casualidad que eso me genera logs, yo los puedo capturar. Y puedo estarlos capturando por cada segundo, genero qué es lo que está pasando ahí. Y no tengo 1000, tengo 50,000 de esos sensores. Ahora yo quiero analizar y que eso me ayude a determinar la salud de mi red eléctrica y a saber qué tan eficiente está o no. ¿Qué es eso? Es Big Data, no es un Data Warehouse. Pero el Big Data digamos, su Big Data no se guarda como un Data Warehouse. No. Se guarda en otra cosa. Se guarda en Hadoop. Se guarda en Hadoop. Yo creo que eso lo podemos ver ahorita más adelante. No, este ejemplo, el cólera, eso sí era Big Data. No, era pequeño. ¿Era pequeño? Era pequeño. Una base de datos relacional tradicional se puede interpretar ahorita si tiene un volumen gigantesco de datos. Si tiene un volumen gigantesco de datos, sí. De hecho, hay uno ahorita que es un híbrido, que es que yo creo que ahí sí van a tener que moverse, que es el Data Warehouse de Amazon. El Data Warehouse de Amazon, y todavía lo están administrando con Data Warehouse normal, con herramientas de Data Warehouse comunes y corrientes. No se han pasado a Big Data. Migración. Dentro de poco se van a tener que empezar a migrar. Casi siempre, por eso se llama el nombre Big Data. Grandes cantidades de información. Grandes es grandes. Y lo que pasa casi siempre es de que tiene que estar asociado con almacenamiento no estructurado. Ven que yo mencioné los logs de los servidores web. Mencioné los sensores que estaban ahí. ¿Qué otro ejemplo tenemos aquí para Big Data? Que sería para análisis.
ya que empezamos en ese tipo, en ese modelo, bueno, que es otro de los retos de un data science. ¿Qué herramienta utilizo para qué problema? ¿Cierto? Recuerden, tengo muchas herramientas, pero tengo que saber cuál aplico para cada una de ellas. ¿Qué herramienta? Digamos, otro ejemplo de Big Data. Torres telefónicas. Celulares. ¿Qué es lo que pasa? Cada una de esas celdas de celular que uno ve ahí guardan información de cada una de las llamadas que entran y salen. Cada vez que un celular se conecta o se desconecta, cada vez que hace una llamada o no hace una llamada, cada vez que envía un mensaje de texto o no me envía un mensaje de texto, cada vez que le hace tono, tiene eso. Eso puede guardarse y después hacer análisis. Por ejemplo, para poder saber dónde hay congestiones de la celda. Recuerden, cada una de esas tiene un límite. Cada celda puede atender cierta cantidad de teléfonos. No sé si les ha pasado, ustedes si van a algún estadio o algo así, e intentan llamar. ¿Qué pasa? No se puede. Está saturada las celdas. Entonces, cada una de esas informaciones de saturación se puede guardar. ¿Qué es lo que pasa? Hacer análisis de eso, igual me genera un archivo de texto que es una trama, que después la tiene que interpretar. Y me genera miles de tramas por segundo. ¿Lo ven? Igual, ¿cuántas celdas tengo yo? No tengo 100. Tengo usualmente unas 5.000 a 8.000 celdas en una ciudad. Y después yo quiero hacer análisis sobre eso. ¿Qué pasa en un modelo tradicional? Me genera tanta información que no lo podría estar procesando. Entonces ahí yo ya no pienso en un data warehouse, pienso en un análisis y almacenamiento de Big Data. Pero, igual, yo necesito presentarle al gerente, por lo menos un dashboard, dice, ¿dónde hay más congestión? En San José, digamos. ¿Y cuándo? Cuando hay partido. O sea, sí, yo le tengo que decir, ¿y en qué sector del mapa? En el estadio. ¿Lo ven? Eso es lo que le tengo que presentar a él. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esos logs que yo tengo ahí son información no estructurada, entonces Hadoop y HiveQL y Peak y MapReduce y todas esas cosas que les voy a mencionar ahora más adelante, están hechos para procesar esa información. Y si me genera algo tan sencillo, como digo, yo quiero saber, le puedo hacer un select count del zoom, ¿verdad? Y un zoom de la cantidad de minutos que están hablando las personas. Entonces él va, y como tengo, en este caso, un clúster de Big Data, que podrían ser 100 nodos, y ellos van 100 nodos en paralelo a revisar todos los logs. ¿Ven la diferencia? Tengo 100 máquinas en paralelo sumando. Después tengo esas máquinas, toma el resultado, que es un reduce, y me da un número. Y entonces yo le puedo preguntar, deme la cantidad de minutos promedio que habla una persona que está, démelo ordenado por provincia o por cantón o por lo que yo quiera. Esa información que salió de esos miles de logs que yo tenía, la puedo tomar y ahora sí la puedo poner en un data warehouse. ¿Cierto? Y ahí tengo mi histórico y de ahí adelante sigue el análisis tradicional. Si ya después alguien se me vuelve así muy especialista, que sea un data analysis, él tiene ahora con Hadoop, con R, con todos estos, tiene la capacidad de poder conectarse al raw data, que sería el clúster, y puede empezar a hacerle más preguntas. Y a lo mejor se encuentra ciertas preguntas que tienen sentido, que puede decidir después que sería, de ahí puede surgir algún indicador. No sé si me siguen la historia, que eso es lo que ha estado cambiando, precisamente por ese tipo de sistemas que tenemos ahora. Por ejemplo, otro de los grandes, ya que estamos hablando de Big Data, adelantamos un poquito, otro de los grandes de Big Data es Facebook. Facebook, en cada clic, cada link, cada cosa que se despliega en su muro, queda grabado. Y dice si usted lo vio desde un móvil o si lo vio desde un desktop. Y dice un desktop, con qué browser lo vio, cuánto lo vio, y es interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, con eso ustedes perfilan. Entonces, no sé si ustedes han comprado publicidad en Facebook.
usted ha comprado publicidad en Facebook. ¿Qué puedo hacer en Facebook? Yo le puedo decir, tengo este anuncio. Entonces yo le puedo decir, quiero promocionar, no sé, el bingo de la escuela. Entonces le digo, el bingo de la escuela, entonces digo, quiero que aparezca este anuncio para todas las, digamos que van a ser las señoras. O sea, quiero que aparezca para todas las señoras que tengan una edad de entre, no sé, pongámosle, nuestro target es más alto, de entre 25 y 50 años, que vivan en Heredia, que en algún momento, que tengan hijos, ¿verdad? Que tengan hijos, además que sean solteras o casadas, que además les guste, no sé, la televisión o les guste alguna serie, que alguna vez se hayan clic en algo que sea SQL Server, para ponerle algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo perfilar todo eso. Y yo le digo específicamente, y que vivan solo en Costa Rica, que vivan ahí en Costa Rica. O le puedo decir que vivan en diferentes países. Entonces, con eso yo dirijo la publicidad. ¿De dónde sacó ese perfil Facebook? De su análisis de todo lo que se hace en Facebook. ¿Y cómo lo analizan? Lo analizan con Hadoop y Big Data. Porque es demasiado, imagínense, son cada clic, cada interacción que usted tiene con la herramienta. Y algo interesante, cuando ustedes tienen la publicidad, incluso le puede decir al final, cuando terminó su publicidad, dice, este anuncio fue visto por tantas personas. Y fueron de este país y tenían estas edades. Y lo vieron a estas horas. Tengo todo un detalle del análisis. Entonces ven de qué. Esa es la diferencia. ¿Ve? Que, entonces cuando hablamos de esas grandes cantidades de datos, por eso se llama grandes cantidades de datos, uno ya no piensa en data warehouse. ¿Cierto? Y además es el estilo. O sea, es la naturaleza de los datos del análisis. Esa es la diferencia. Casi siempre. Porque yo sí puedo tener un data warehouse grande, sí, claro. Yo puedo tener un data warehouse de teras. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Ustedes tienen data warehouse? No. ¿Quién tiene data warehouse? ¿Ustedes? ¿Es grande, pequeño? ¿Cuántos teras? 300, 400, 1000 teras, 2000 teras. Pero digamos, hay ciertos límites. Incluso todos los fabricantes tienen cierto límite en la cantidad de teras que pueden manejar en un data warehouse normal. Ya después de que pasamos ahí, tenemos otro tipo de data warehouse. 80 gigas. Después, otro de los retos del analista de datos y el científico de datos, como lo ven acá, uno de los retos principales no es tanto el modelaje, porque el modelaje se puede hacer, sino que es la limpieza y recolección de datos. Que eso les va a pasar en cualquiera data warehouse. En cualquier data warehouse van a tener este problema. Que es primero, ¿de dónde obtengo los datos? ¿Cómo se recogen esos datos? ¿Cómo se limpian esos datos? Son de las principales preguntas que van a tener ustedes. Después tenemos aquí la otra, que ya se les había mencionado, que un científico de datos es mejor en las estadísticas que un ingeniero de software, y mejor ingeniero de software que un estadístico. Y después tenemos aquí la diferencia entre un científico de datos y un analista de datos, es precisamente la comprensión de la informática y después el análisis de datos. Digamos, yo puedo tener un científico de datos que entiende que él le puede aplicar, pero siempre va a estar el experto, ¿cierto? Siempre va a estar el experto que yo necesito ahí. Otro de los principios que tenemos acá, que se lo dejé en inglés, que dice que todo lo que sería la industria de los datos está en nacimiento, está apenas en sus primeros pasos. De hecho, si ustedes bajan el handbook, se van a dar cuenta que todas estas personas de repente se dieron cuenta que eran analistas de datos o que eran data scientists, porque incluso el concepto se acaba de generar. Y por último, de esto es lo que les mencionaba anteriormente, que era curiosidad y creatividad. Que esto es más que todo, es salirse un poco de lo que sería ya entrar aquí el analista de datos, que dice, dado un conjunto de datos, esta es una recomendación, pregúntese qué desea saber de los datos y cómo lo va a responder. Que vean que está ahí ese otra vez el enfoque.
Son las mismas herramientas utilizadas con un enfoque completamente distinto. ¿Cómo voy a poder responder esas preguntas? Aquí empezamos a ver algunos ejemplos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Está claro? Aquí hay algunos ejemplos de análisis en Microsoft, de dónde es que se ha estado utilizando, digamos, las diferentes herramientas. Por ejemplo, para manejo del desempeño empresarial, que serían los dashboards normales, mejorar la experiencia del usuario. En este caso, mejorar la experiencia del usuario, más que todo en el equipo Halo o Halo. ¿Lo han oído hablar? Halo. Muy poquitos, ¿verdad? No tienen Xbox. Es un juego. Es un juego. Es uno de los juegos más grandes de los más vendidos de Microsoft. Entonces, uno de los retos es poder mejorar la experiencia del cliente, más que todo cuando llaman con preguntas, soporte, etc. Gestionar los datos, que sería con Microsoft Finance, toda la parte financiera, y después recursos humanos. Después, ¿qué es lo que hace? El monitoreo del mercadeo. El monitoreo del mercadeo aquí lo que está haciendo es tratar de monitorear cómo se muestran las ventas y cómo se está mostrando el soporte y el uso del juego casi en tiempo real, para poder estar alimentando y generar dashboards y generar cosas como lo que sería aquí, que está ahí el mapa, que lo ven, que es el que nosotros tenemos. Después, el análisis financiero. El análisis financiero, podemos tener ahí información estructurada, no estructurada. Vean que son diferentes enfoques que nosotros podemos tener. El análisis de experiencia en Halo, que son los puntos de satisfacción del cliente, y en Xbox. Análisis financiero es otra de las opciones que yo puedo tener acá. Y no sé si se dan cuenta, por atrás, que detrás está casi siempre dashboards muy parecidos. No sé si ven las herramientas. Ahí atrás ven la herramienta, un mapa, tablas y gráficos. Tablas y gráficos. Tablas y gráficos. Lo que cambia ahí es, como dije anteriormente, es el enfoque que estoy utilizando yo para utilizar la herramienta. Y dependiendo de la persona que utilice la herramienta, así es el análisis que va a estar realizando. Por eso yo digo que es como un ambiente, como una frontera gris, la que hay en las herramientas de ahora, de análisis de datos, porque son herramientas que me pueden servir tanto como para inteligencia de negocios, como para business analytics, análisis. Depende de cómo lo esté utilizando. También está todo lo que sería el análisis de las tendencias, por ejemplo, de los diferentes estudiantes. No sé si ven acá, este tipo de gráficos es bastante famoso ahora, que es las burbujitas con los diferentes colores para poder demostrarles. Entonces, eso antes no lo tenía Microsoft, se lo incluyó con Power BI. Antes no lo tenía. Aquí ya empezamos a hablar un poco más de las herramientas de Microsoft, que es lo que nosotros tenemos disponibles, y lo que vamos a tener son diferentes herramientas de inteligencia de negocios y de análisis, pero con diferentes enfoques. El primer enfoque que tenemos, que es uno que se ha estado dando mucho, que sería la inteligencia de autoservicio, Business Intelligence y Business Analytics de autoservicio. ¿Qué significa eso? Significa poder darle la capacidad a las personas de poder crear sus propios análisis. En este caso, ¿con qué herramienta sería? La herramienta por excelencia de Microsoft
Exactamente. Igual que un examen. Dios guarde un examen, sí, ¿verdad? Sí, esa es la herramienta por excelencia de Microsoft para poder hacer análisis, es con Excel. Sí, porque ya conocen Excel. Sí. Es algo a lo que le está apostando Microsoft, que dice que la mayoría de las personas, de las empresas, ya conocen Excel. Entonces, en lugar de crear una herramienta por separado, lo que hicieron fue empezar a agregarle capacidades a Excel. Y otra de las opciones por las cuales surgió el DAX, que era lo que les estaba mostrando anteriormente, era precisamente que por algo es que se parecen las funciones de DAX a las funciones de Excel. Porque es más fácil, son más asimilables. Si ustedes venían y le ponían un MDX a un usuario final o a un usuario experto, es como que si quieran enseñarles tranza que se cuele. O peor, porque es más complicado. Pero sí, lo que se lo enfocan es en aprender funciones de Excel muy parecidas. Entonces, esa es lo que tenemos. Entonces ven que tenemos ahí el BI de autoservicio, es para el analista de negocios directamente. Después tenemos otro tipo que sería la BI corporativa, que es el profesional de TI, que era la otra parte que les mencionaba. Digamos, ¿cuál sería el flujo de datos? El flujo de transformación. El usuario viene y crea su análisis en Excel. El análisis es muy bonito. Él quiere ahora compartirlo con los demás. ¿Qué es lo que va a tener ahí? Va a tener dos opciones. Bueno, tienen varias opciones. La primera opción y más sencilla es: yo creo un análisis en Excel, por ejemplo, con ese mapa que yo tengo ahí. Lo creé en Excel y ahora lo quiero compartir. ¿Cuál es lo más sencillo? No, todavía más sencillo. Envío por correo el Excel. Archivos van, archivos vienen. Y listo. ¿Por qué? Porque en el caso de Power Pivot y Power BI, en el caso de Power Pivot y el modelo tabular, para ser más preciso, aquí creé una copia del Excel. Le cambié de XLS a zip. No sé si ven acá, bueno, ustedes saben que todos los Excel los XLX son en realidad .zips, ¿cierto? No. Esa es la gran diferencia que hay entre el Excel, el XLS, es en formato binario. Digamos, todo el Excel está en formato binario, que es propietario de Microsoft. Entonces, si ustedes quieren ver un Excel, entonces, si ustedes quieren hacer una aplicación que lo quiera ver o todo, tienen que saber el formato binario de Excel. Cuando Microsoft sacó la nueva estilo, que era XSLX, ¿recuerdan la nueva extensión? El XSLX lo que hace es de que toda la información del Excel ahora se almacena en XML para hacerlo más abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada archivito de Excel o docx o lo que ustedes quieran, lo que tienen en realidad es un zip. Entonces lo que hice fue cambiarle la extensión, ¿verdad? Le cambié la extensión de .xlx a .zip y extraje la información. Entonces podemos ver el Excel por debajo, por dentro. Si ustedes ven aquí, el Excel lo que va a tener aquí son diferentes XMLs y diferentes propiedades que están descritas en XML. Entonces lo que hicieron ahora fue algo tan sencillo. Por ejemplo, en un Word, cuando ustedes tienen un Word y han visto que ustedes escriben el texto y le pueden aplicar estilos, negrita, y le pueden aplicar tablas bonitas y toda esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Word se almacena el texto por un lado, y por otro lado, en un XML se almacena el estilo que le tengo que aplicar.
Así es como funciona. Igual en el Excel. Los datos están por un lado y todas las demás cosas están en otro. Entonces, así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que hizo Microsoft? Lo que hizo es, dijo, ok, ya tengo eso. Entonces, vamos a agregarle capacidades por medio de add-ins. Y lo que les quería mostrar acá es esto, que está acá. No sé si ven aquí las tablas. Que yo tengo acá, que es la definición. Si yo vengo aquí, ven que tiene algo que se llama aquí modelo y el ítem.data son los datos de Power Pivot. Si me voy por acá, ven que toda la información, si tenía imágenes, la tengo aquí. Tengo el modelo, tengo las tablas, los worksheets, está ahí, tengo las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que le estaba diciendo era de que estoy buscando acá otra opción. Lo que les quería decir es de que la información viaja con el Excel. Entonces, por eso es de que cuando uno instala el Power Pivot, lo que hace es de que cuando él guarda los datos, agrega una carpeta más acá en el XML, bueno, en el foldercito. Guarda ahí los datos, guarda ahí su modelo, entonces la información viaja. Algo que hace Power Pivot es de que yo vengo y me conecto a una fuente de datos. Y esa información de la fuente de datos, esa información comprimida se guarda junto con el Excel. De hecho, vamos a ver aquí. Aquí lo que va a hacer es levantar estas máquinas, así, rápidamente. Y es una máquina virtual que lo que tiene es Business Intelligence. Y aquí tengo dos versiones. Entonces voy a trabajar con dos versiones. Tengo la versión en 2010 y tengo la versión en 2013 para que vean las diferencias que hay. En este caso voy a utilizar el 2010. Y aquí tengo el Excel 2010. Entonces queremos hacer una pequeña prueba. Recuerden que está corriendo en una notebook. Por aquello del desempeño. Aquí tengo un Excel. Y voy a tomar este Excel. Y vamos a poner aquí Excel vacío. Ahí está. Después tengo en este señor, vean que tengo aquí el Power Pivot, que son las herramientas que he estado mencionando todo este rato. Dentro de Power Pivot, cuando veamos y levante el Excel 2013, se van a dar cuenta que el Power Pivot es un poquito distinto. Pero la idea es la misma. ¿Qué es lo que hay acá? El primer paso para poder empezar a trabajar con Power Pivot es darle clic ahí y levantar el Power Pivot Window. Si ustedes ven acá, aquí atrás está el Excel. ¿Ven? Este es Excel normal, pero acá, esta otra ventanita es el Power Pivot para Excel. ¿Ven? Entonces ahí, esta es la herramienta que está utilizando Microsoft. Ven que es como una extensión. Es una extensión de Excel. El usuario parece que está en Excel. Entonces digamos que queremos empezar a hacer un análisis. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo primero, si queremos empezar a hacer un análisis de datos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Obtener los datos. Aquí aquí yo la había guardado ya como vacío. Voy a poner aquí, antes de entrar ahí, Excel con datos.
aquí tengo, y voy a entrar otra vez aquí a Power Pivot ya que le cambié el nombre. Lo primero que tengo que hacer es obtener datos. Vean que aquí, dentro de las fuentes de datos que están ahí, que serían las default, serían from database, desde base de datos, está desde SQL Server, desde Axis, o desde Analysis Services, o Power Pivot, o desde otro cubo, desde un cubo. Pero también puedo venir acá, y vean que dice ahí, Get External from Other Sources. Le doy clic aquí y ahora sí me aparecen más cositas más bonitas, ¿no? Ya no tanto de, ya no solo de Microsoft. Entonces, la idea es que el usuario va a tener derecho a las bases de datos, a las fuentes de datos, va a poder tener acceso y él va a empezar a hacer su análisis. Entonces, lo primero que tiene que hacer es importar sus datos para empezar a hacer el análisis. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser SQL Server, SQL Azure, ¿lo han oído hablar? Esa es la base de datos de Microsoft en la nube. Puede ser de SQL Server Parallel Data Warehouse o el APS, como le cambiaron el nombre. ¿Lo han oído hablar este? El Parallel Data Warehouse, que por ahí está en las filminas, solo para adelantarles un poco, es que, por eso les preguntaba el tamaño del Data Warehouse, para aclarar este punto. Ustedes tienen un Data Warehouse. Usualmente, ¿qué es lo que tienen? Es una maquinita, ¿cierto? No sé, le pueden tener, no sé cuánta memoria tengan, 32, 64, 128. ¿Sí saben el tamaño de las máquinas? Digamos que es lo normal de un Data Warehouse, en este momento es como 128 gigas en RAM. Pero también pueden tener ahí unos, digamos que es de 64. Y tienen ciertos procesadores y tienen cierta cantidad en disco. En el mundo de Microsoft existen varios sabores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El primer sabor que hay es, yo tengo una maquinita sencilla y ahí corre mi Data Warehouse y da la talla. Manejo 500, algo pequeñito, 100 gigas o 50 gigas. Pequeñito, 100 gigas. Pequeño. Pero llegan en los Data Warehouse en algún momento en que ya no da la talla, se vuelve muy lento. Entonces ya esa máquina como que no me procesa. Ya no es cuestión de espacio, sino que ya el procesamiento de la máquina no me da. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Me compro otra máquina más grande, o sea, me voy a la fuerza bruta. La agrego, compro una máquina con más procesadores, con más memoria, y siempre voy a llegar a un límite. Entonces Microsoft tiene algo que se llama, en el mundo del Data Warehouse, tiene la base de datos de SQL Server normal, y también tiene otros programas que son los appliances, que son hardware especializado para correr un Data Warehouse. Es como quien dice, construyalo usted, o yo le doy la receta de hardware que ya corre un Data Warehouse. Entonces, ahí hay dos sabores. El primer sabor que hay es Fast Track. Fast Track es una arquitectura ya probada, donde usted le dice a Microsoft, quiero correr un Data Warehouse de 100 gigas. Y usted le dice, a mí me gusta HP. Entonces le dice, ok, esta es la solución. Usted dice en el sitio de HP, Fast Track de Microsoft para 100 gigas, ordene. Y lo que va a llegar en la caja va a ser los discos, la memoria, los servidores, etcétera, todo preconfigurado de hardware para asegurarle que usted puede correr su Data Warehouse de 100 gigas. Ya. Y no es el mismo tarro, digamos, el mismo hardware que compra usted de HP. Es uno que tiene la memoria distinta, que tiene el hardware distinto, que tiene discos distintos, conectores distintos. La arquitectura por dentro es distinta, física, que fue optimizada para poder correr SQL Server ahí. Esa es la diferencia de Fast Track. Y puede comprarlo de HP, de IBM o de Dell, y hay otras marcas. Lo que se asegura es de que el hardware que le vendieron ya viene preconfigurado y optimizado para correr un Data Warehouse. Pero igual, eso tiene límites en cantidad de espacio y rendimiento. Cuando usted ya llega a ese límite donde ya no le da la talla esa solución de Data Warehouse,
empieza a oler de que usted lo que necesita es un Parallel Data Warehouse. Un Parallel Data Warehouse es algo que está hecho para correr Data Warehouse de verdad grandes. Entonces ahí ya empezamos a hablar, por eso les mencionaba de cuántos teras. De cuántos teras tienen. Y el Parallel Data Warehouse, como su nombre lo dice, es de que usted compra igual un appliance. Y ahí es distinto, ya no compra por cantidad, digamos, por el server, así, sino que ustedes se lo venden por, y le dicen, cuarto de rack, medio rack, un rack, o cuántos racks ocupa. De hecho, en las filminas está los racks. Entonces, digamos, dependiendo de su capacidad, usted puede ser que necesite un rack completo. Entonces, quiere decir que cuando usted ordena un Parallel Data Warehouse a HP o a Dell, lo que le va a llegar es precisamente un rack. Una máquina, como que si hubiesen comprado una refrigeradora. Ya viene todo ahí. Vienen las conexiones de red, las conexiones de fibra, viene todo lo que sería almacenamiento, vienen todos los servidores, todo ya preconfigurado. Y con el software preinstalado. Y lo que se corre ahí es una versión de SQL Server en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden tener, dependiendo del tamaño de su Data Warehouse, pues que necesiten 8 nodos de SQL Server que estén corriendo en paralelo para poder atender su carga de Data Warehouse. Y dentro de eso, digamos, lo que les permite es que ya está preconfigurado y les permite crecer. Ya no les dio la talla este rack. ¿Adivinen qué pueden hacer? Agregan otro rack a la par. Ya no le da esa talla a ese rack, ¿qué pueden hacer? Agregan otro rack a la par. Y el crecimiento es casi lineal. Casi lineal. Y ustedes recuerdan lo que se estudiaba en la U, que era procesamiento distribuido. Los MPP. Message Processing. Bueno, el procesamiento distribuido funciona de la siguiente forma. Donde usted tiene un conjunto de máquinas y usted distribuye tareas entre ese conjunto de máquinas. Entonces, por eso se llama Parallel Data Warehouse. Cuando usted dice, voy a guardar información en el Data Warehouse, no es que se está guardando en un solo servidor, se está guardando en un montón de servidores. Él distribuye la carga. Y cuando usted consulta y le hace un select, digamos, un average, en realidad no está consultándole una sola máquina, le están consultando todas las máquinas. Y en cada una de esas máquinas está corriendo SQL Server. Por eso se llama Parallel Data Warehouse. Pero es una máquina especializada para Data Warehouse. Se pueden conectar a Access. Access no se ha logrado matar. Todavía la mayoría de los sistemas financieros existen en Access. No sé si ustedes tienen en sus empresas, alguien tiene que estar usando Access y no se han dado cuenta. Sí, también. Y es el sistema principal. Para muchos programas. Sí, para muchos sistemas es Access. Sí, por eso digo, y no lo ha logrado matar porque Microsoft desde hace como 10 años ha querido matar Access. No lo ha logrado. Sigue la gente queriendo utilizar Access. Porque es fácil de utilizar. Y generan reportes, generan sistemas completos en Access. Es igual a los sistemas completos en Excel. Hay sistemas, la gente de finanzas nos hemos encontrado que hacen sistemas completos. Que después es muy difícil más bien pasarlos a un sistema. Es muy complicado. Son mucho mejores en Excel. Se puede conectar a Oracle, Teradata, a Sybase, Informix, DB2, Analysis Services, a reportes. Se puede pegar, digamos, si ustedes tienen un Reporting Services, yo le puedo conectar y hago la consulta y él me lo convierte en un conjunto de datos. Se puede conectar al Azure Marketplace. Ese Azure es, por ejemplo, hay conjuntos de datos que son públicos. Por ejemplo, Estados Unidos les gusta publicar mucho. Por ejemplo, la base de datos de crímenes, todas las estadísticas, todo eso está público. Entonces, existen algo que se llama mercados de datos. Amazon también lo tiene. Entonces, en Amazon usted se puede conectar y mediante Open Data le publican los datos. En el Azure pasa lo mismo. Existen bases de datos. Por ejemplo, la población de Estados Unidos. Igual, si yo quisiera, yo podría publicar ahí, es gratis, podría publicar ahí datos de estadísticas de Costa Rica. Y puedo decirle, ¿es pública o es privada? Y ellos me manejan todo eso. Other Fits, RCS o igual de Excel. Ven que no se ha muerto. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo voy a decir desde SQL Server, digamos que es el demo. El servidor, le digo ahí el nombre del servidor.
cual todo lo tengo instalado localmente. Voy a utilizar una base de datos que es el caballo de batalla de demo de siempre, ¿verdad? Para no divulgar ningún dato privilegiado. Sí, de hecho, déjeme vigilar, ver. Sí, no hay nada ahí. No hay nada comprometedor, porque estas máquinas yo también las utilizo para desarrollo. Entonces, lo que hago es limpiarlas antes de hacer cualquier demo, para que no aparezca ningún dashboard. Por ejemplo, ese dashboard de financieros es real, yo lo hice. Ese análisis de los sensores y todo eso, sí, entonces. Pero si son clientes de verdad. Entonces, no tiene que aparecer nada acá. Entonces yo le digo aquí, AdventureWorks, le digo que quiero obtener datos, entonces él me lista. Dentro de estas cosas, ven que eso es un data warehouse al cual yo me estoy conectando. Una vez que yo le digo que me conecto a este data warehouse, lo que tengo que hacer es seleccionar, en este caso una estrella, Fact Reseller Sales, ¿verdad? Y dentro de estos, vean que me da aquí una opción que dice Select Related Tables, que serían las relacionadas de la estrella. Entonces él me las trajo. Dentro de estos hay aquí, él me trajo algunas, me trajo todas estas, digamos que hay algunas que yo no quiera. Vamos a ver, no quiero trabajar con el currency, no quiero hacer el análisis de las promociones, no quiero hacer análisis de los resellers. Entonces ven de que yo puedo venir acá, pero si quiero hacer análisis de los productos por categoría y subcategoría. ¿Lo ven? Otra de las cosas, perdón, que hay es que vean que aquí me aparece algo que se llama Friendly Name. Aquí, aunque no parezca, estamos generando el modelo. Entonces, le cambio el nombre, porque es el nombre de la tabla, pero ¿perdón? ¿Sí? Sí, porque este es el modelo estrella. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero hacer es después poder venir y cambiar ahí los nombres. ¿Por qué importan estos nombres? Porque estos nombres, si yo no le cambio el nombre, cuando la gente esté utilizando las otras herramientas de Power BI, por ejemplo, van a aparecer esos nombres y pasarían DIN algo. Eso es lo que me estaría apareciendo. En este caso yo no quiero que me aparezcan esos nombres. Después ahí está todo lo que sería empezar a analizar los datos. Por ejemplo, yo tengo aquí la fecha y ven que aquí está Preview and Filter. El Preview and Filter lo que me da es, como dice ahí, un preview de los datos. Y otra de las opciones que yo puedo hacer es de que, ¿qué pasa si yo no quiero todas las columnas? Las quito. Eso es lo que tengo que hacer. Las quito. Después puedo ir aquí, por ejemplo, ahí en empleado, igual puede ser exactamente lo mismo, el employee. Aquí pueden haber cosas que yo no quiera estar haciendo. Por ejemplo, no quiero saber el nombre del contacto de emergencia, no me interesa en este análisis. Ya se dieron la idea de lo que yo puedo estar haciendo. Es igual, al estilo Microsoft, es siempre un wizard. ¿Verdad? Siempre es un wizard el que está haciendo. Entonces ven, aquí yo lo puedo hacer sin ningún problema. También le digo aquí finish, y lo que quería ver era que está dando un import. El import lo que está haciendo es que se consultó a la base de datos y se lo trajo. Ya en este momento ya está aquí del modelo relacional, ahora está en XVelocity, que es el modelo de tabular o el modelo columnar. Ya está local. Ya en este momento yo ya me podría desconectar del servidor y voy a poder empezar a hacer el análisis. Aquí lo que me está diciendo es de que hay un error ahí de referencia, pero eso lo podemos arreglar ahora, que es de las jerarquías. Y al final vean de que se me muestran aquí los datos. Estos datos que voy a ver aquí en Reseller Sales,
estos datos que están acá parecen que están en Excel, ¿verdad? Pero el motor de almacenamiento no es Excel, es XVelocity. O sea, estos datos están en el motor ¿Y cómo se relaciona con algún campo llave? Exactamente. Digamos, acá tengo tablas. Y vean de que aquí estoy en el modelo de vista de datos. Pero también aquí hay otra opción, que es el Diagram View. En el Diagram View, vista de diagrama, le doy clic aquí. Y aquí lo que va a mostrar es el modelo. Al final, este es el modelo que les estaba hablando. Aquí lo que estoy haciendo es importando del mismo servidor, pero podría ser otro servidor. Digamos aquí, lo escribo aquí, geografía, y ahí está. Entonces, lo cierro. Espera que termine de pintar. Entonces, ¿qué es lo que? Ahí está geografía, ¿ve? Ahí está geografía, me lo trajo. Entonces, la idea es de que yo puedo ir formando el modelo y yo podría tener unos datos que están en una base de datos. Puede ser de que necesito relacionarlos con otra. Digamos, asumemos que aquí que la información de geografía, que era donde los datos, donde están los puntos, están en otro servidor. Entonces yo me lo puedo traer y lo tengo acá y ya forma parte de mi modelo. Entonces ya tengo dos fuentes de datos. Después está la otra opción, por ejemplo acá, que tiene aquí, digamos, ve que dice de otros sources. Tengo diferentes y yo las puedo mezclar. Entonces yo puedo tener aquí todas las fuentes que yo quiera. Entonces un pedazo lo saqué de Oracle, un pedazo lo saqué de Informix, un pedazo de SQL Server, otro pedazo lo saqué de un web service, otro pedazo lo saqué de un reporte. Y en 2013 tengo Power Query. Digamos que a veces hay información que está en otras fuentes. Por ejemplo, algo como en Open Data. No sé si han usado Open Data. Open Data, como su nombre lo dice, es Open Data Protocol, donde yo puedo tener un conjunto de datos que publico en un formato común y el protocolo es OData. Entonces hay información pública, por ejemplo, información de los parques nacionales de Estados Unidos, visitas. Por alguna razón yo quiero relacionarla con mi modelo, quiero saber cuáles son los parques nacionales más visitados y los quiero relacionar con mis clientes, a ver si les puedo vender un paquete ahí para ir a los parques nacionales. Entonces lo que le digo es eso. Entonces lo importo. Entonces en el Open Data ellos me dan un URL. Entonces yo le puedo decir get external from other data, le digo from OData feed y le pongo el URL. Entonces se conecta al servicio de que está ahí de Estados Unidos o donde esté y me trae la información y me lo pone en el modelo. También está otra que es con Power Query, que es de que ¿qué pasa si la información está en una tabla HTML que está en una página? Eso a veces pasa. ¿Sí? Digamos que ustedes tengan un sistema que en realidad no les publica los datos de ninguna forma. Lo único que saben es que todos los meses genera una tabla HTML que publica. Y ahí están los datos. Entonces, con el Power Query está hecho para eso. Entonces, él puede venir y, de hecho, ahora les puedo hacer un demo. Les consulta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ven que yo puedo mezclar diferentes datos. No sé si ven ahí lo que tardó. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, todo el demo era mostrarle la diferencia en el. Vamos a cerrarlo. Estaba. Creo que lo tenía aquí en. No sé si ven ahí los dos Exceles. Él es el vacío 9KB y el Power Pivot Demo. ¿Cuál fue lo que hice? Excel con datos, fue el que le puse, ¿verdad?
Este, las 10:30, es este. Excel con datos, 4432. Porque los datos están ahí. Lo que hizo fue que se los trajo desde afuera y los dejó ahí. Están con el Excel. Ahora, voy a generar una copia. Copia. Este es un zip. Este es un zip. Ven que aquí hay, este es el Excel vacío y este es el Excel datos. ¿Lo ven? ¿Cuál es la principal diferencia que hay? Hay una diferencia, dice, busque las diferencias, dice. Hay algo que se llama Custom XML. También aquí están los rels. No sé si se ven aquí. Que es un XML. Y dice ahí Gemini. Gemini es el nombre del proyecto del tabular. Antes de que se llamara Power Pivot. Entonces por eso quedó ahí. Y ese dice Gemini Pivot Customization. Manual Cal Mode. Ahí está la descripción. Si me devuelvo por acá. Aquí están los custom. Voy a entrar aquí a los XL. Otra vez ahí, busquen las diferencias, como dicen ahí. Aquí está. ¿Qué es este? Que está aquí. SQL Server 2012. SQL Server Data Tools. En SQL Server Data Tools, nuevo, ven que aquí está la versión de proyecto. Y cuando uno crea un proyecto, ven que aquí está dos opciones, solo un poquito más grande. Ven las opciones que hay. Están las opciones normales, que serían las multidimensionales, que yo tengo ahí, o tengo ahí el Analysis Services Tabular Project. Ven la opción. Entonces ahí vean, aquí está la otra opción, y está, ya vieron la penúltima opción, qué interesante que es. Power Pivot. Entonces, ¿qué es lo que dice? Primero, yo como analista, digamos, si soy un desarrollador, tengo dos opciones. Podría decir, ok, quiero empezar a hacer un análisis services tabular. Entonces le digo File, New, Proyecto, y le digo aquí Tabular Project. Y empiezo a crear todo el modelo ahí dentro de SQL Server Data Tools. O tengo la otra opción. Podría decir de que se la di a un usuario experto que conoce sobre Power Pivot. Él creó todo el modelo, importó de todos los lugares que él necesita importar. Hizo las relaciones que hay, porque es el que sabe cómo se relacionan los datos. Y después me da a mí el Excel. Lo tomo, lo importo, y eso ya se me convierte en una solución. Y después yo puedo, bueno, revisarlo, hacerle algún cambio si es necesario, y ya después le puedo hacer un deploy en un Analysis Services. Pero, ¿en qué Analysis Services tendría que ser? En un Analysis Services tabular. ¿Sí?
Si ustedes revisan acá, voy a entrar aquí a servicios en esta máquina. Vamos a buscar aquí. ¿Lo logran ver ahí? Ven que ahí hay dos análisis services. Están instalados en la misma máquina. Un análisis services es análisis services tradicional, es este que está aquí arriba. SMS SQL Server. Entonces, esa es una instancia de análisis services multidimensional. Y después tengo otra instancia de análisis services que es de Power Pivot, que es el tabular. Ahí se puede, el Power Pivot es el nombre. Cuando uno está instalando, uno le pone el nombre. Incluso le puede haber puesto tabular. Si uno, en el wizard de instalación, cuando ustedes están seleccionando la instalación de SQL Server y escogen análisis services, hay un momento en que le pregunta multidimensional o tabular. Entonces ahí usted escoge. Y pueden tenerlo instalado en la misma máquina, pero tendrían que ser en instancias distintas. ¿Sí? Aunque no se recomienda. O sea, usualmente usted tiene un servidor para análisis services y un servidor para tabular. Análisis service normal y otro para tabular, porque compiten. Algo que tiene el tabular, que sí es importante, es precisamente que tabular es memoria. ¿Recuerdan? Análisis services tradicional, ¿qué era lo que hacía? Tengo el cubo, tengo almacenamiento multidimensional y ahí está el cubo. Después genero agregaciones y se generan y se guardan en disco, ¿cierto? El tabular está basado para bases de datos en memoria columnares. Quiere decir de que la mayoría de los cálculos se hacen en memoria. Entonces, cuando ustedes levantan el cubo, en realidad tiene que tener suficiente espacio en memoria para que quepa el cubo. Ese es el tabular. Entonces, ¿qué es lo que, por consecuencia, cuando usted tiene un servidor tabular, cuál es el primer sizing que hay que tener? Es el tamaño de la memoria. Sí. El tamaño de la memoria. Si les interesa, yo tengo una presentación que les puedo copiar que se llama escoger entre tabular y multidimensional. ¿Cuáles son los criterios y cuáles son las diferentes consideraciones que hay que tener uno? Si soy uno, tengo las diferentes opciones. Si ustedes ingresan aquí al Management Studio, ven estas bases de datos. Ven estas que dicen Sandbox. Son soluciones, digamos, por ejemplo, Power Pivot Demo 01 es una que yo creé ayer. Estaba haciendo pruebas para ya traerlo completo. Eso es que fue generado directamente desde Visual Studio con SQL Server Data Tools. Voy a conectar aquí el Object Explorer, Análisis Services. Esta es el Análisis Services normal. Este es el multidimensional. Y aquí tengo el tabular. ¿Ven? Arriba está el tabular. Entonces ve que ya tengo dos opciones. En SQL Server 2014, en el Management Studio 2014, si utilizan los iconitos cambian. Aquí no se nota tanto, pero en el 2014 se nota más. No sé si ven aquí que el iconito del servidor de Power Pivot es así. Y en el del otro, en este otro, ven que es distinto el icono. En el 2014 ya aparece como celeste el icono, para uno poder distinguir si está trabajando con un motor tabular o multidimensional. Bueno, siguiendo acá con esto, yo tenía que ir a Start Page. Yo le podría decir importar desde Power Pivot, le puedo decir Browse. Aquí vamos a buscar alguno
que aquí lo tenía. Vamos a ver si tengo por aquí. En algún lado lo guardé. Déjenme buscar aquí afuera. Está aquí en documentos. Vamos a guardarlo aquí, el proyecto. Tabla project demo import. Ok. Aquí me pide el no sé si se ven aquí que es muy pequeñito. Ahí abajo estaba apareciendo algo que se llama extracting metadata del libro. Y al final aquí tengo algunos warnings, que es más que todo son por la conexión, ¿verdad? Si ustedes los ven acá, dice que los datos no fueron cargados por el modelo de impersonalización. Pero eso se puede cambiar ahora. Pero no sé si ven que es exactamente la misma idea que aparecía en el Excel. ¿Lo ven? Algo que tiene acá es que yo puedo trabajar así. Si ya lo quiero probar, cuando trabajo así con SQL Server Data Tools y empiezo de cero el proyecto aquí, toda la cuestión, y lo quiero probar, cuando le doy F5 se me hace deployment en el servidor que yo le dije, y entonces ahí es cuando me genera estas bases de datos como temporales, que es el sandbox. ¿Ya? Y ve que tiene un numerito ahí a la par. Entonces conforme más veces yo lo genere, cada vez va a ir creyendo, va a ir creando cosas ahí. Lo otro que tiene acá, que yo sí le veo un poquito de ventaja, es que cada vez que yo voy creando aquí el modelo, ¿cómo lo pruebo que esté funcionando bien, que pueda crear las consultas bien, ya después que yo creo una tabla pivote? Le tengo que hacer F5, correrlo, levantar Excel, conectarme al modelo temporal y hacer la tabla pivote para ver si los datos están bien calculados, si está haciendo la información. Es un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Lo más sencillo es, aunque usted sea el programador, haga el modelo en Excel. En el mismo modelo en Excel, de una vez puede pintar las tablas y puede ir viendo si se van mostrando bien o no. Ya después, cuando termina de crear el modelo en Excel, lo puede importar aquí para ya convertirlo en una solución. ¿Ven? Es al revés, porque es más visual, es mucho más visual. Por ejemplo, aquí este Power Pivot Demo que yo tenía aquí Downloads, Documents, Power Pivot Demo 01. Vamos a esperar que cargue. Este ya es un dashboard ya más procesado. El proceso que se sigue es el mismo. Digamos, yo estaba importando los datos y veo aquí el Power Pivot. Este es exactamente importando los mismos datos que estaba haciendo, pero ya agregándole más cosas. Por ejemplo, aquí tengo igual los Sales Territory, y dentro de esto ven que aquí tengo, digamos, aquí todo lo que sería el producto. Vamos a ver aquí el producto. Recuerdan que yo importé la tabla de productos, todo se ve muy parecido, ¿cierto? Pero este tiene algunos cambios.
Por ejemplo, si yo veo aquí el diagrama, ven que este diagrama ya tiene un poquito más de cosas. Yo tengo el producto, tengo la categoría y la subcategoría. Pero la categoría y la subcategoría, digamos, en un modelo tabular, usualmente yo quiero mostrarla como parte del producto. Vamos, ve que aquí tengo la categoría. En el producto solo tengo la subcategoría, digamos, como una relación. Pero yo quisiera que forme parte de las propiedades del producto la subcategoría, para que cuando el usuario seleccione le aparece la subcategoría. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy aquí al Data View, y si ven acá en la subcategoría, que es una nueva columna que yo creé, esa es una columna creada, solo para que vean aquí, cada vez que uno quiere agregar algo en DAX, ven que aparece aquí esta opción de Add Column. Entonces uno le da doble clic ahí y le pone el nombre. Una vez que le pone el nombre, le va a aparecer una opcioncita para poner la fórmula asociada a ese nombre, a esa nueva columna. Entonces digamos que aquí voy a agarrar esto acá, subcategoría en español, digamos. Le di Enter. Vieron que tardó así un toquecito, y ya después me puso aquí la opción que es la fórmula. En la fórmula yo le digo aquí igual, y vean de que me aparece una serie de fórmulas. Me aparecen las fórmulas, las ven ahí, que se parecen como fórmulas de Excel, y además me aparecen las otras columnas. Recuerden en Excel que yo puedo decir A por B, B por C, entre esto. Entonces aquí lo que me dice es de que me aparecen los nombres de las columnas. Entonces yo puedo decir, quiero calcular el total. Por ejemplo, ahorita les muestro una de total. El total es algo muy sencillo, es columna por columna es igual al total, o restar. Así es como se crean. Entonces, por eso que les decía que está muy orientado a usuario. Porque si yo quería hacer eso con MDX, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Utilizar una sintaxis que se llama create measure, ¿verdad? Tengo que especificarle el cube, después el cube tengo que especificarle la medida y crear una nueva medida y asociarla al cubo. ¿Lo ven? En cambio aquí, ¿qué fue lo que tuve que hacer? De hecho, voy a, así digamos aquí, yo quería relacionar eso, entonces yo ven aquí, yo le puse related. Quiero relacionar dos cosas. Por ejemplo, tengo dos formas de hacer las relaciones. Yo le puedo decir, la relación es con la flecha. Las flechas me sirven para que cuando yo seleccione, por ejemplo, producto y seleccione subcategoría, poder filtrar por subcategoría. Pero yo quiero mostrar como parte de la información de producto la subcategoría. Entonces digo, quiero que me traiga y me ponga la columna subcategoría y que el valor que me despliegue me lo traiga de la tabla relacionada, y quiero que me muestre esta columna. ¿Lo ven? Entonces, veamos aquí la sintaxis, que me la traje de allá. Lo que me dice es que me traiga de la tabla relacionada product subcategoría la columna subcategoría. Le digo Enter. Ven ahí abajo que está como calculando. No todos los productos tienen subcategoría, pero aquí ya me lo está mostrando. ¿Lo ven? Esa sintaxis que está ahí es DAX. Eso es DAX. Algo que sí hay que tomar en cuenta con esto de Excel 2003 y 2013 es que se van a dar cuenta de que cuando yo leía igual, vieron la cantidad de funciones que me aparecieron. En 2013 son más. Por eso por eso les decía que les recomiendo 2013. En 2013 son más opciones. Bien, entonces ahí tengo esa. Por ejemplo, después aquí tengo Reseller Sales. Ven esta opción que aparece ahí, Total Profit. Total Profit me aparece ahí porque esa es una columna que yo creé. Es una medida. ¿Sí? ¿Recuerdan las medidas en los cubos?
que usualmente, ¿qué pasa si yo tengo un cubo tradicional y el usuario me pide una nueva medida? ¿Qué tengo que hacer? Yo como desarrollador tengo que levantar Business Intelligence Development Studio, importar la columna, después decirle agregar al modelo, después de agregar al modelo crear una nueva medida, después tengo que venir y procesar el cubo y le digo al usuario vuelva a conectarse, ¿cierto? En el caso del DAX, y como tenemos acá, el usuario puede crear la medida aquí, digamos, en el modelo, incluso conectándose a otras fuentes. ¿Ven la pequeña diferencia? Por eso es que se llama Self-Service BI. Él se podría haber conectado incluso a otro data warehouse, a ese data warehouse, y si por pura casualidad él quiere hacer otro cálculo, lo puede hacer ahí. Vamos, aquí tenemos este cálculo, que está aquí al final. Por ejemplo, total cost, total product cost. Voy a cerrar esto un momentito. Tengo aquí reseller sales. No sé si ven ahí la opción. Add new measure. Agregar una nueva medida. Lo hago directamente aquí en Excel. Otra de las cosas que tiene esto es de que, ven que dice aquí Power Pivot Field List. Desde el punto de vista del usuario, esto se parece como que estuviese conectando a un cubo normal, ¿cierto? Ustedes que han usado, se han conectado a cubos y toda la cuestión desde Excel, ven que está ahí. Para el usuario es muy parecido, nada más que sí me da la posibilidad ahora de que pueda hacer más cosas. Por ejemplo, aquí vamos, está el Seller Sales, está el Sales Territory, yo puedo escoger. Si yo quiero venir y crear esto, por ejemplo, ven que aquí yo ya tengo las tablas creadas, vamos, para hacer digamos aquí, ven esto que está aquí, qué bonito, que hay como una jerarquía de las bicicletas. Esto que está acá, que es como una jerarquía, ¿qué es lo que pasa? Entonces entran aquí ustedes al Power Pivot Window, entran aquí a la parte del diagrama, y si vemos aquí, eso es en producto, ¿cierto? Si es en producto al inicio estaba así, solo estaba aquí producto, pero vean de que tengo una opción que se llama ahí crear jerarquía. Si no se recuerdan, en los cubos tradicionales uno tenía que, si de repente el usuario me pedía crear una jerarquía para para análisis de datos distinto, unas agrupaciones distintas, ¿qué pasaba? Hay que hacer todo el proceso otra vez, ¿verdad? Lo mismo que acabamos de pasar. Entonces, en este caso, si él quiere otra jerarquía, puede venir y decirle crear jerarquía. Cuando crea la jerarquía, lo que va a pasar es que le va a aparecer aquí, le va a aparecer esta opción, le va a aparecer aquí vacía, y después, ¿qué es lo que tiene que hacer para crear la jerarquía? Aquí no me deja porque ya existe, digamos aquí status, ven que a mí me aparece como sombreado. Si yo lo suelto ahí, se me agrega un nivel más en la jerarquía. Siempre y cuando tenga sentido, ¿verdad? Es que esa es otra cosa. Ahí ya las cuestiones que no tengan sentido. Aquí sí tenía sentido que el producto tenía categorías o categoría. Ven que la jerarquía es, para productos sería categoría, subcategoría y después producto. Entonces ven que la jerarquía se creó así, directamente ahí. Muy distinto a como se creaba en el otro lado. Sí, no. Ya una vez que está creada esa opción, ya está acá. Después tengo otra opción acá. Ven que aquí, en me está apareciendo el country y me está apareciendo aquí el calendario. Estos son sliders, eso es de Excel, que están disponibles en Excel 2013. Entonces, me sirve mucho para hacer filtros en los datos.
Por ejemplo, acá voy a entrar aquí a la tabla. Y no sé si ven que aquí arriba está apareciendo country, está apareciendo calendar year. Entonces digamos acá, aquí está aquí country. Vieron que se fue el filtro. Entonces si el usuario me pide que también quiere filtrar por país, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Lo oyeron? ¿Sí? Él detecta los diferentes países. Esto no sé si lo hayan usado. Este es de Excel. La ventaja de esto es que ya puedo hacer ya algo más activo. No sé si ven que van cambiando los datos, o puedo limpiar el filtro para que puedan aparecer todo, o puedo empezar así a hacer el año. Para que esto aparezca como año, ven que aquí tengo el date, aquí está ya. Ven que aparece esta opción. Recuerdan que en los cubos tradicionales yo le tenía que decir cuál es la dimensión tiempo. Acá lo que tengo que decirles, ¿cuál tabla es la tabla tiempo? Entonces yo le digo mark as a date table. Entonces ya con eso ya me identifica los meses, ya pueden hacer jerarquías de meses, etc. Así es como yo puedo empezar a hacer esos análisis. Digamos, la forma de refrescar los datos es con esto que les estoy mostrando aquí. ¿Lo ven? Refresh. Pero estoy en Excel. Estoy en Excel. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ahora más bien que hacerlo en un refrescamiento de, digamos, el almacén de datos, digamos, del transaccional al data warehouse? Eso es el tradicional. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer refrescamiento? Entonces, tengo dos opciones. Si está en el Excel y el usuario está trabajando solo con Excel, no me queda más que aquí, refresh. Y ahí ya él recalcula y se trae otra vez los datos. Si yo lo tengo en el servidor, yo puedo crear un paquete de Integration Services que le dice a este cubo, refresquese. Entonces ven de que ahora el flujo de datos que nosotros teníamos tradicional, que era transaccional, ETL, ¿verdad? Para llenar el data warehouse y después procesar el cubo multidimensional, le agregamos otra rama que sería procesar el cubo tabular. ¿Sí? Tenemos una opción más. Es precisamente cómo refrescar un tabular model. ¿Sí? Entonces es un paquete, ¿verdad? Aquí va. Es un Analysis Services Processing Task, igual que como lo que teníamos anteriormente, nada más que cuando nos conectamos, le vamos a decir que nos vamos a conectar a el modelo, pero ya el modelo tabular. Y ahí escogemos lo que queremos procesar. Decimos que es un full. Lo corremos y ya después lo que sigue es calendarizar. Así es como se refrescaría los datos. Y cuando el cliente quiere hacer después un análisis con Power Pivot o con Excel, le puede decir que en lugar ahora sí, como esto ya es un servidor, le puede decir, ok, no me trae los datos en el Excel, sino también dice, voy a empezar a hacer el análisis, pero con datos que están en el server. No se los trae, quedan en el server, están en el server.